Nos esperan unos días de mucha Galicia, de actualidad electoral, con esa cita con las urnas en las que, como ocurre en muchas ocasiones en nuestro país, se pone en juego algo más de lo que en principio puede parecer. No sé, Toño, si tú lo ves así, si la situación de los partidos a escala nacional va a tener alguna influencia en lo que pase allí y, a su vez, si va a tener consecuencias lo que pasa en Galicia en esta legislatura, que, como dice Carlos, se enreda en las amnistías. A la segunda pregunta, y como utilizo la misma bola de futuro que Carlos, la misma bola de adivinación, pero yo te diría, a la segunda pregunta, si va a tener consecuencias a nivel nacional, te diría que no, a no ser que haya un descalabro, que no lo va a haber, yo creo que no lo va a haber, del Partido Popular, yo te diría que no. Y a nivel nacional, pues empiezan los partidos a ebullir y a empezar a demostrar cuáles son sus fuerzas. Estamos en un año que hay elecciones en País Vasco, hay elecciones en Cataluña, sí. Y sobre todo las europeas, ¿no? Entonces yo creo que es un poquito un calentamiento, porque además, si os dais cuenta, Galicia, quizás por su posición geográfica, quizás porque estamos acostumbrados a que allí lleva mandando Fraga y sus herederos desde hace muchos años, lo cual está muy bien, es lo que elige el pueblo gallego y me parece muy bien, es decir, que no tengo nada que decir. Socialista, que decir en contra. Hubo uno, lleva razón, sí. Hubo ahí 4 añitos de interrupción. Sí. Fue así un gobernus interruptus. Bueno, es un latinista, Toño. Sí, pero muy bueno además. Yo soy de la escuela del padre Jorcano. Pues eso, que entonces que lo que ocurre en Galicia, bueno, pues ahora mantenemos siendo interés porque está la figura de Feijóo, claro, que tiene un plan nacional. Bueno, y la proyección también extraña de Yolanda Díaz en un territorio en el que parece que su apuesta no va a Pero eso ya para muy iniciados, Carlos, ¿eh? Sí. Eso ya para muy iniciados. Yo creo que para el común de los mortales ahora mismo, si le preguntamos quiénes son los candidatos no lo voy a preguntar, no tengáis miedo, pero porque estoy seguro que como yo no lo acertaríais de los grandes partidos, porque es así. Claro. Entonces eso quiere decir un poco, da un poquitito la nota del interés que suscita, ¿no? que puede tener, ¿no? Vale. Carlos, política. Galicia, aquí en el horizonte a corto plazo, ¿y con qué ánimo lo ves? ¿Con ninguno? Bueno, yo creo que la respuesta más correcta sería decir, depende. Depende. ¿No? Claro, está bien, muy bien. Mi primer viaje, esta te la traías preparada, a Galicia, iba con otros 3 amigos y paramos justo en la frontera antes de llegar a Galicia y preguntamos a un chico en la gasolinera, oye, este camino, el de la derecha, ¿cuál es el mejor para ir a La Coruña? Y me dijo, pues depende. El de la derecha es más largo, pero se tarda menos. Y el de la izquierda es más corto, pero se tarda más. Entonces nos dejó ahí un dilema existencial bastante importante, ¿no? Bien, yo suscribo, sin que sirva de precedente, lo que dice Toño en este momento. Muy bien. Que no es quizá tan importante para otros que no sean directamente los gallegos. Pero también quiero aportar una queja que de vez en cuando hago aquí. Adelante. Que es que a mí me parece que en España tenemos demasiadas elecciones, ¿no? Cada pocos meses tenemos alguna elección que supuestamente nos repercute a todo el país, ¿no? Entonces yo no acabo de ver por qué no se concentran todas las elecciones. Yo, si me preguntaran a mí, que afortunadamente el país no depende de mí, si me preguntaran a mí, yo pondría todas las elecciones el mismo día. Las legislativas, las autonómicas, al alcalde, a Europa, todo el mismo día. ¿Vale? Y luego 4 años para tirar para adelante, ¿no? Y que los políticos intenten desarrollar sus capacidades y sus habilidades. No me lo quiero ni imaginar. Imagínate cómo sería, queridos amigos, cómo sería ese programa especial de TVR esa noche. No, ¿cómo sería la votación de cada uno? Llegar allí, también, un cuartito de hora con el bolígrafo. Bueno, pero es que si no estamos todo el año, toda la vida, diciendo, bueno, no digo no sé qué, porque igual... Sí, la campaña, la precampaña... Entonces, yo creo que habría que dar un margen de 4 años a los representantes electos del pueblo, que hagan lo que puedan, y luego ya, si no estamos contentos... Tal. Esto por un lado. Pero a la vez también... Creo que si yo concentraría todas las elecciones en una, añadiría una más. O sea, todas estas me parecen superfluas. Yo añadiría una elección presidencial para que no pase
como nos pasa ahora, que tenemos que depender del voto de 6 enemigos del pueblo, por decirlo de alguna forma, para estructurar toda la legislatura. Entonces, yo creo que en muchísimas elecciones tenemos cada 2 meses y nos falta lo importante, que es una elección en la que hubiera que ir otro sistema que nos garantizara que no dependemos de una minoría para los asuntos nacionales. Sí. Eso a mí realmente como ciudadano me escandaliza que en 40 y tantos años de democracia que llevamos a nadie se le haya ocurrido y que los 2 partidos mayoritarios no se hayan puesto de acuerdo. Seguro, es otro modelo. El modelo es una democracia parlamentaria. No, pero es compatible. Mi reforma es compatible con seguir siendo democracia parlamentaria. Pero bueno, tendríamos que reformar el modelo que tenemos ahora. No, pero este modelo que tenemos, a las claras, y mucho más ahora, se ve que es insuficiente y que puede acarrear conflictos muy graves. Entonces, ¿por qué hacemos unas elecciones cada 2 meses por ahí en Galicia, en Cataluña, en Andalucía? ¿Y por qué no realmente, si puestos a hacer una elección más, no hacemos la que realmente creo que podría ser útil, ¿no? Sí. Paco. Sí, venga. Sin ánimo de polemizar, pero estoy en absoluto desacuerdo con lo que acaba de decir Carlos, en profundo. Me encanta. De eso se trata. En profundo desacuerdo. Yo creo que, aunque sea solo una cuestión de déficit, ¿no? Yo creo que llevamos 40 y tantos años con muchas elecciones, bueno, aunque sea por compensar de haber tenido 40 sin elecciones, sin ninguna, claro. tampoco está mal la cosa para nuestro país, ¿no? Yo creo, más vale que nos pasemos por exceso que por defecto. Hemos sido un país mucho mejor con muchas elecciones que con pocas, ¿no? En segundo lugar, vivimos en lo mismo que es una monarquía parlamentaria, ¿no? Nuestro régimen político pues es un régimen autonómico y las autonomías, algunas de ellas, tienen la capacidad de tener elecciones cuando ellos deciden, ¿no? Aunque en algunos casos incluso la pueden tener, pero tienen que volver al régimen común para volver a repetir elecciones, como vimos, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Madrid hace escasamente 4 años, ¿no? De que se pueden adelantar elecciones, pero luego tienen que ir al término global, ¿no? de esas elecciones. Respecto a lo de Galicia, yo sinceramente creo que Feijóo cada vez que se da tiros en el pie, él solo, como hemos visto en la polémica de estas semanas, que uno pudiéndose quedar callado, pues ha tenido ganas de hablar con los periodistas, diciendo en privado cosas que no son las que dice en público. Claro. Y ahí es donde ha tenido Feijóo el principal problema. Yo ni siquiera creo que haya sido por intentar volar algo que pueda decir, porque realmente el PP en su momento, cuando yo recuerdo al señor González Pons diciendo que iban a hablar con todo el mundo menos con Bildu. Cuando dices voy a hablar con todo el mundo menos con Bildu, es todo el mundo menos con Bildu. Claro. Y en ese está Junts, incluso Esquerra Republicana de Cataluña, ¿no? Claro. Con los que iban a hablar y de hecho algún contacto en ese momento tuvieron que no prosperó, ¿no? Como se puede, y además en ese momento cualquier contacto del PP con Junts sería absolutamente incompatible con el apoyo de Vox a la misma investidura. Con lo que sí yo estoy de acuerdo con Carlos, y no sé si es lo que tú proponías, ¿no? A la hora de elegir al presidente del gobierno, es ser un modelo como el vasco, como el asturiano. Que es más sí es que no es, y se ha terminado. Y ya. Más sí es que no es, y se ha terminado. No necesitamos una mayoría absoluta, no, necesitamos más sí es que no es. ¿Y eso es posible? Y eso podría hacerse. ¿Reformarse? Yo creo que necesitaría posiblemente una reforma constitucional, pero si no fuera el caso necesitaría una reforma, porque no puede haber minorías que bloqueen la elección del presidente del gobierno. Claro. ¿No? Necesitas un apoyo mayoritario y se terminó. Los vascos y los asturianos lo tienen, ¿no? En sus estatutos de autonomía. Es decir, ¿por qué no lo vamos a poder tener los españoles? Algo que creo que... Yo sinceramente creo que esa medida, por ejemplo, contaría con un apoyo mayoritario de la ciudadanía. Aquí se habló de ello, recuerdo, con el gobierno de Concha Andreu, cuando nuestra nunca... Raquel Romero. Nuestra poco recordada Raquel Romero... O muy recordada, pero no... O muy recordada Raquel Romero, pues bloqueaba, efectivamente, y entonces se decía el modelo vasco y el modelo asturiano tienen esa facultad. Yo creo que sería una solución que es viene a ser un poco lo que propones tú, un modelo mixto, dentro de lo que tenemos de una monarquía parlamentaria, que es el Parlamento el que decide, pero que una minoría, tan absolutamente minoría, ya no solo como las que nos han tocado ahora, es que voy a decir una cosa, es que de esto solo nos acordamos, desgraciadamente, cuando son los partidos de izquierda los que tienen que negociar con partidos como Esquerra Republicana, con independentistas, etc. Pero que es que el Partido Popular de José María Aznar estuvo entregado
al PNV y a ¿cómo eran los catalanes? Los de Puyol. Convergencia. Y a Convergencia, perdón, ya se me olvidó hasta CiU. ¿Y cómo fue? Y a CiU. Movimiento de Liberación Nacional. Entonces, eso es el mismo chantaje que está sufriendo la María exactamente el mismo. A ver. Galicia. Bueno, yo creo que en principio Galicia no tiene por qué tener ninguna trascendencia nacional, aunque como ahora todas las autonomías, los ayuntamientos, absolutamente todo tiene trascendencia nacional, pues igual es que el sistema nacional está mal hecho. Claro. Y es ahí donde debemos intervenir. Yo no sé si es lo que decís mayoría o si una segunda vuelta, es decir, si han quedado como se hace en otros sitios, partidos mayoritarios, se vota, los ciudadanos votan de nuevo a ver quién sale presidente, que me parece que eso es súper democrático, o sea, no, lo que no me parece nada democrático es todos estos chanchullos que al final iba a ir por debajo, ¿no? Y que se acaba convirtiendo la legislatura en unas elecciones continuas. No, y da igual que sea elección en una pérdida de atención, como decía antes Carlos. Claro, pero claro, es que eso entretiene otras cosas. Yo sí creo que son democráticos, ¿no? Porque al fin y al cabo los que votan en el Parlamento son tan representante del pueblo español, es un representante del PSOE o del PP, como el señor que en Guipúzcoa sale representando a Bildu o en Girona a Junts, ¿no? Es decir, democrático evidentemente lo es. Exactamente igual. Otra cosa es que consideremos que se defienden los intereses generales o se defienden intereses particulares. Y evidentemente esas fuerzas defienden intereses muy particulares. Y además yo creo que en esos momentos en PNV o CiU, que evidentemente los defendían, pero yo creo que no se explicitaban de la misma manera. Ahora se deja muy claro, o sea, oyes al señor de Junts que sale o a la señora de Junts y dice, a mí no me importa nada la gobernabilidad de España, a mí me preocupa exactamente lo mío y nada más que lo mío. Entonces se vendía de otra forma. Punto final. Se vendía de otra manera. Aquí nuestro peligro en la política es que la democracia se convierta en partitocracia, ¿no? Y yo creo que es un peligro bastante acuciante, ¿no? Pero ese es un problema que a los partidos yo creo que en un momento dado les interesa y que al que los ciudadanos caemos porque nos hartamos. El otro día, no sé dónde se lo comentaba en la última vez que estuve aquí o lo comentaba con compañeros, que estaba leyendo un libro que se titula Solo en Berlín, es la historia de un matrimonio de casi prejubilado que durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues en Berlín se dedicaban a dejar cartas. Era su activismo contra Hitler, dejar cartas en zonas muy transitadas. Ellos pensaban que esa carta iba a pasar de mano en mano y le iban a ver, entonces se metían con Hitler, decían Hitler está matando a nuestros hijos, bueno, etcétera, etcétera. Y entonces en un momento dado este hombre, el que escribía las cartas, que era un hombre mayor, esto es un hecho histórico, él reflexionaba y le decía a su mujer, dice, ¿en qué momento los alemanes dejamos de preocuparnos por la política? Que fue cuando llegó Hitler. Claro. Y yo me quedé con aquella frase y con aquel hecho y dices, es que ese es el gran peligro que tiene todo lo que está ocurriendo, que los ciudadanos nos hartemos, que es lo que todos decimos en las conversaciones luego de cerveza, estoy a huevos, estos son objetas, son todos iguales, tal. Y al final, el día que los ciudadanos de verdad dejemos de preocuparnos por la política, llegarán los partidos, y no los partidos, sino que llegará un partido o llegará un liberador, como ya está ocurriendo en Estados Unidos, está ocurriendo en países sudamericanos y en algún europeo lo están intentando, y bueno, volverá a empezar el juego y volveremos a épocas de esplendor oscuro. Peligrosísimo. Bueno, pues vamos a ir finalizando el programa. Hemos empezado con las movilizaciones, las manifestaciones y vamos a terminar con otra que además María Ángeles apuntaba muy bien ayer, que no es la Marea Blanca, no, es la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública Riojana, de la que forma parte a su vez la Marea Blanca, como otro montón de colectivos, partidos, sindicatos y asociaciones, ¿verdad? Bueno, es que en la plataforma están todos los sindicatos, creo que están todos, está la Federación de Vecinos, la Marea, algún partido político, un montón de asociaciones, o sea que es bastante distinto. Sí, ¿no? sí. Se ha convocado, repetimos, lo insistimos de nuevo, el día 24 de febrero una gran manifestación para protestar por esa medida que exime de sanciones a las residencias que incumplan las ratios en sus trabajadores. Hace un mes, justo se cumple un mes, ese día 24 de la medida, fue aprobada en el BOR el día 26 de enero y están en la calle. Sí, es que ya en las residencias pues, faltaba personal, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, a nuestros mayores creo que hay que cuidarlos y de alguna manera eso es un poco, al menos a la Federación, lo que le motiva, estar ahí.
y creo que no se, o sea, el que haya menos personal cuidando a los abuelos, pues hace que de alguna manera estén peor cuidados, ¿no? Entonces es un poco la reivindicación. Aquí hubo una reflexión, creo que fue, no sé si fue Adolfo Alonso de Leonardo, que dijo, pero si se pagan las sanciones, tampoco se soluciona el problema, ¿eh? No, no es un problema de que se paguen las sanciones, pero si encima que ya hay un problema, lo agudizas. O sea, yo creo que habría que haber abordado primero ese problema, que viene ya de bastante antiguo. No, fue falta Ángel Maestre el que lo dijo, sí, fue Ángel. Carlos, ¿cómo lo ves? Tendría que decir otra vez depende, pero... Depende. No, es un problema muy serio también y no sé realmente cuál puede ser la solución. Creo que es muy complejo y por lo tanto, pues, claro, habría que analizarlo desde un punto de vista más especializado. Sí. Además es que es un problema que va a ir a más, porque vaya gente dicen estos mayores, ¿no? Afortunadamente todavía no nos consideramos mayores, pero dentro de unos años vamos a ser también nosotros beneficiarios o perjudicados por la falta de resolución de ese problema. Todos vamos a ser usuarios de estos servicios. Sí. Entonces, bueno, a mí me parece bien que la ciudadanía se movilice y que reivindique estas cosas, ¿no? Quizá, una vez más, porque hoy estoy con un tema más o menos fijo, a ver. Creo que un peligro puede ser la politización de este asunto, ¿no? Entonces, bueno, ahí en la foto de familia pues hay gente muy comprometida con partidos políticos, ¿no? Está nuestro querido Javier, ¿no? Y hay partidos políticos. Que a Javier le queremos mucho, pero claro, no tenemos por qué estar de acuerdo totalmente con todo lo que dice. Y bueno, últimamente he visto que esta plataforma quizá pasa un poco la frontera de la falta de respeto cuando quiere meterse o hacerle las protestas a los políticos, porque por ejemplo he visto eso de los Piratas del Caribe, ¿no? Se ve que tienen algún artista por ahí en sus filas, ¿no? que tiene muchas posibilidades de inspiración. Entonces, pero yo creo que en algunos momentos cruzan esa frontera de perder un poco el respeto, ¿no? Pues bueno, está bien que ataques a los políticos, a los que tienen el poder y que les exijas que se lo tomen los problemas con responsabilidad y los resuelvan, pero ya caracterizarles como los piratas del Caribe, ¿no? Pues yo creo que ahí estamos pasando una línea roja, que tanto se habla ahora de líneas. Vamos a hacer una cosa, Toño, Paco, ahora os escuchamos, pero rescatamos también un fragmento del testimonio que se ofreció ayer en esa rueda de prensa con tantas plataformas, con tantas asociaciones en el Ateneo Riojano. Esto es lo que nos dijeron. Esto es absolutamente demencial, no hay nadie que entienda. De hecho, es una medida que no se ha tomado en ninguna otra comunidad de España y que nosotros seguimos exigiendo que se retire inmediatamente esta medida. Por tanto, el Gobierno lo que ha hecho con esta resolución y con la forma de llevarla a cabo ha sido enfrentar, es cierto, una mayoría que el Partido Popular tiene en el Parlamento, pero también enfrentarlo con una mayoría social aquí representada por la mayoría de las organizaciones que nos movemos en el ámbito social, sindical y político, ¿no? Pedimos a toda la ciudadanía, familiares, amigos, trabajadores, trabajadoras, que acudan a esta manifestación. Todos juntos, unidos, yo creo que lograremos hacer entender a este Gobierno que la resolución no es la solución. No, yo creo que el hecho de gobernar en mayoría, incluso en mayoría absoluta, no le da patente de corso absolutamente a nadie para tomar determinadas decisiones. Era evidente se puso de manifiesto en la pandemia, pero incluso ya antes era evidente la falta de personal especializado para residencias de mayores por una sencilla razón, porque la población mayor que necesita de los servicios de las residencias de los centros de día ha crecido de una forma exponencial, que no han crecido los profesionales que pueden atender esos servicios y que no han crecido los presupuestos acordes para tener profesionales que puedan pagar esos servicios. Entonces, claro, hay una fórmula muy sencilla. Que todos los espectadores que están en esa circunstancia lo saben, los que tienen familiares en esa situación, son muy caros, ¿eh? Son carísimos. Son carísimos. El otro día, bueno, los servicios sanitarios, los servicios sociales son todos carísimos, carísimos en lo económico. Luego hay que saber la rentabilidad social que tienen. Pero bueno, a lo que iba, una de las formas para solucionar un problema se puede afrontar de dos formas, que es
solucionándolo. Yo, como tú, tampoco coincidimos otra vez, tampoco sé cuál es realmente la solución. Creo que lo primero que pasa es por poner más dinero para ese asunto y por formar más profesionales, pero eso sería a largo plazo. Lo que nunca puede ser es por desconectar ese problema. Es decir, ya no pongo denuncias a los coches que están en doble fila y cuando salga la estadística va a salir denuncias por coches en doble fila, ninguna. Hemos solucionado en Logroño el problema de la doble fila. No. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno con esa esto es quitar la luz del testigo del coche, ¿no? Claro, quitar las sanciones, quitas el testigo y dices, ya no hay problema, las residencias están fenomenal. Y luego no nos tenemos que olvidar que detrás de las residencias de ancianos, lo hablábamos el otro día, se ha convertido en un negocio, se ha convertido en un nicho de inversión, de fondos de inversión, pues de los grandes constructores que antes hacían casas, ahora pues han encontrado ahí ese nicho, pues que debe tener una rentabilidad muy alta, y entonces eso es muy peligroso. Y entonces un gobierno no puede ser tan simple de cerrar los ojos y decir, bueno, ya el problema está resuelto porque ya no lo vamos a detectar. Y como no lo detectamos, como no ponemos sanciones, no existe el problema. Paco. Yo no he entendido la medida del Gobierno, porque lo que dice Carlos es cierto, las sanciones no solucionan el problema, ¿no? Lo que decía Ángel Maestre. Ni las multas de tráfico hacen que la gente no siga corriendo, ni que te metan en prisión por matar a alguien no hace que deje de haber asesinatos. Eso ya todos sabemos que el sistema punitivo no evita, ¿no?, los problemas, pero evidentemente tiene que haber algún sistema punitivo cuando uno no cumple las normas. Fíjate, yo hasta hubiese entendido algún tipo de lógica si hoy que hay muchas comunidades gobernadas por el PP, ¿no?, igual que salieron hace poco con el tema de la educación, diciendo que iban a hacer algo que no se puede hacer, que es una prueba única, ¿no?, de la EBAU, hubieran dicho, vamos a tomar todas las comunidades gobernadas por el PP, o del PP y Vox, esta medida. Vamos a eliminar las sanciones porque creemos que no hay profesionales sanitarios, que las empresas no pueden cumplir. Pero ¿por qué se hace en La Rioja y en otros sitios no? La falta de profesionales es un problema español, europeo, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué? Lo que no he entendido yo es por qué se hace aquí, cuando tenemos exactamente el mismo problema que en el resto de los sitios, ¿no? Se anunció esta medida escasos días después de que, creo que fue, no sé si fue la Audiencia Provincial o el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, ratificó una sanción a una empresa precisamente que se le había instruido en el año 2022 pues por no cumplir con la residencia de mi pueblo, concretamente. Fíjate, ¿no? el gobierno ha explicado que se toma esta decisión para evitar precisamente ERES, cierres y empresas que digan pues hasta aquí. Entonces, en el resto de comunidades autónomas ahora mismo se va a producir una serie de cierres, ERES, en este tipo de instalaciones. Igual les pagan más en otras comunidades. Claro, es que al final... bueno, pues estaríamos hablando de otra cuestión, cosa. Lo decía muy bien los sindicatos, es una cuestión de salarios. ¿Cuántas residencias han abierto en La Rioja en los 2 últimos años? Muy numerosas. Y hay 4.200 personas usuarias de residencias de mayores. Con lo cual quiere decir que lo de las sin contar a los centros de día. Con lo cual quiere decir que las residencias siguen siendo un negocio. Exacto. Si se abren solo un negocio, porque lo está abriendo capital privado. Y se han abierto nuevas en estos 2 años. Y si encima a ese negocio le decimos, no, y usted no se preocupe, que si en vez de tener 4 ayudantes, 3 enfermeras y 2 médicos, solo tiene 1 de cada, encima no le vamos a sancionar, porque entendemos que usted no puede... Hombre, usted puede tener médicos, como habéis dicho, si le pagan en condiciones... UGT lo señaló muy bien, puso la diferencia salarial entre un gerontocultor, que creo que son así, en el País Vasco, lo que se le paga allí y lo que se le paga en La Rioja, y era muy notable la diferencia. Y no solo en salario, sino en horas trabajadas también, ¿eh? No, sin duda, por eso... creo que lo decía Toño, es que es una cuestión, digamos, de carácter económico. Es un servicio muy caro que con la pirámide de población que tenemos va a ser algo que va a ir a más. Tenemos un problema con algunos profesionales sanitarios, especialmente médicos, porque tenemos muchos menos de los que necesitamos. Claro. Y el principal problema es que con las jubilaciones que viene, este problema se va a agravar. En los próximos 3, 4, 5 años es un problema que se va a agravar, pero yo creo que la solución no puede ser decirle a las empresas, oye, si no cumplís el pliego que os presentasteis, ya nos vamos a sancionar, porque eso desincentiva completamente que las empresas sigan buscando profesionales, ¿no? Por lo tanto, por eso es una medida que no he entendido. Además se habla de su temporalidad, pero ¿cuál es la temporalidad? Mientras exista un desfase entre oferta y demanda, ¿eso cuántos años va a ser? Claro. 8, 10 años, 12... Claro. Bueno, ahí estaréis en la manifestación, María Ángeles. Sí, estaremos en la manifestación. Que, por cierto, yo creo que se discutió mucho si era bueno que estuvieran los partidos políticos o no.
En la plataforma. En la plataforma. Bueno, yo creo que estamos hace tiempo, sí. Al principio, cuando se... Hombre, las plataformas... Y al final dijeron que mejor que estuvieran todos para que escucharan, pero al final, cuando están en el equipo de gobierno, es más difícil. El sentido de las plataformas, precisamente, yo creo que es lo que pretenden inicialmente es despolitizar su corazón. ¿Qué ocurre? Que en este caso pues hay personas tan significadas como nuestro común amigo y compañero de tertulia, Javier Granda, que además tienen una capacidad de movilizar, de movilizar y de biubicarse en todas las plataformas habidas y por haber. Y entonces, bueno, de ahí lo que decía Carlos, esa política. Yo creo que no hay que estar de acuerdo con todos los que están ahí, sino que hay que estar de acuerdo en concreto con esa idea. Sí, y con la idea. Yo, desde luego, si puedo, será una de las manifestaciones a las que iré o iría gustosamente, porque creo que es una reivindicación importante. Y si no, además, lo que hay que hacer es sacar a los gerocultores a la carretera. En sus coches. Carlos, ¿qué va a pasar? Saca la bola de cristal, ¿qué va a pasar? Te lo digo yo, que vamos a ir a publicidad. Esa es muy fácil, ¿eh? Esa es muy fácil. ¿Esa es fácil o quieres que conteste? No, lo que quieras. Ya que preguntas por mi bola, voy a cambiar de tema. Justo antes de la pausa, venga. Antes de la pausa. Porque creo que hay un tema muy interesante también, no sé si estoy boicoteando tu índice, en tu papel, que yo esta mañana cuando me estaba afeitando oí la noticia por la radio de que había fichado... sí, a Alberto Garzón. Alberto Garzón, no sé si lo íbamos a... Sí. En esa consultora. Sí, y Acento. Exacto. Acento. Y una hora después parece ser que se arrepintió, ¿no? Entonces yo eso lo atribuía a que hoy es miércoles de ceniza, es un día de penitencia, de arrepentirse de los pecados, ¿no? Y se ve que Alberto Garzón tuvo como ese momento, ¿no? Por la mañana. De reflexión. ¿no? Y bueno, ha vuelto digamos, ha desechado las puertas giratorias, ¿no? Estas son otras de las polémicas del día, que la estamos viendo ya en los medios digitales. O que su pareja, porque ya sabes que se casó hace poco, todavía le ha dado un ataque súbito de amor, le ha dicho, cariño, creo que no deberías poner ahí el acento. Lo más curioso ha sido que la mayor oleada de críticas a esa decisión ha venido de su propio espectro político. Que nos vamos, Toño, un placer. Paco, hasta la próxima. Gracias, Carlos. María Ángeles, hasta la próxima. Seguimos en contacto y Carlos, ya sabes que aquí tienes una silla, ahora este cuatrimestre o este semestre que está un poco más relajado, te llamaremos. Muy bien. Gracias a los cuatro, cerramos ya el tiempo de tertulia, finalizamos con entrevista, ahora ya a la vuelta de los anuncios. Hasta ahora.